Muy bien, bienvenidos a las clases de desarrollo personal, ciudadanía y cívica. Vamos a poner la pantalla completa para poder iniciar. Por favor, avisen si se puede observar la pantalla completa. Estoy en estos momentos instalando. Muy bien, vamos a permitir también. Bien, avísenme por favor si se ve la pantalla completa. Y aquí estoy presentando el título de la experiencia de aprendizaje número 6. Conservamos nuestra salud y el ambiente con responsabilidad. Y el título de la presente actividad, de la presente clase, en el área de desarrollo personal, ciudadanía y cívica es promovemos el reconocimiento de los pueblos originarios sobre salud y ambiente. Bien, en estos momentos ustedes pueden apreciar una bonita fotografía en donde están dando a conocer algunos productos que son base pues de su conocimiento. Bien, son las áreas de comunicación, desarrollo personal, ciudadanía cívica, ciencias sociales, matemática y ciencia y tecnología. Competencia, convive y participa democráticamente en la búsqueda del bien común. El producto al final de estas 3 semanas harás una exposición argumentativa de la implementación de un proyecto participativo que promueva la erradicación de la discriminación en nuestra comunidad. Criterio. El criterio de la presente clase va a ser elaborar recomendaciones para conservar la biodiversidad y aprovecharla en beneficio de la salud de las personas. Es la actividad 9. Promovemos el reconocimiento de los pueblos originarios sobre salud y ambiente. A partir de su comprensión sobre la importancia de valorar el conocimiento indígena, específicamente el uso de plantas medicinales, los estudiantes reflexionarán sobre cómo promover que la sociedad reconozca cómo estos conocimientos aportan al cuidado de la salud y la protección del ambiente. Bien, vamos a permitir la entrada de todos nuestros estudiantes y bienvenidos a la clase de desarrollo personal, ciudadanía y cívica. Bien, estamos dando a conocer la actividad número 9. La tarea del día de hoy se enlaza con el criterio que vamos a evaluar, es proponemos, ya, eso es lo que van a hacer los estudiantes, proponemos recomendaciones para conservar la biodiversidad y aprovecharla en la protección de nuestra salud. Por favor, tomen nota, debido a que la tarea se va a desarrollar desarrollando las preguntas respectivas en la presente clase. Situación significativa. Desde hoy reflexionaremos sobre cómo la pandemia ha ocasionado un mayor sedentarismo en la población y la disminución de la práctica de actividad física, lo cual nos expone a problemas de salud como el sobrepeso y la obesidad, la hipertensión y los males cardiovasculares, que constituyen factores de riesgo para desarrollar casos graves de COVID-19. Muy bien, vamos a permitir la entrada de todos nuestros estudiantes. Bienvenidos a la clase de Desarrollo Personal, Ciudadanía y Cívica. Seguimos dando lectura a la situación significativa. Al respecto, la Organización Mundial de la Salud, OMS, recomienda que todas las personas deban realizar actividades físicas. Asimismo, señala que un gran número de muertes podrían evitarse si la población fuera más activa. Por ello, es importante que evaluemos desde nuestra responsabilidad como ciudadanas y ciudadanos la función del Estado y nuestro rol en la protección y promoción de la salud y el ambiente. Ante esta situación, te proponemos responder a la pregunta y cumplir el reto. ¿Nuestras acciones sobre el cuidado de la salud están en armonía con la naturaleza? ¿Y qué acciones podemos realizar para cuidar nuestra salud y el ambiente? Bien, entonces nuestros enfoques transversales son los enfoques de derecho, enfoque ambiental y el enfoque orientación al bien común.
Muy bien, iniciemos con la actividad, la presente clase. Promovemos el reconocimiento de los pueblos originarios sobre salud y ambiente. Hola. En la actividad anterior valoramos el aporte a la salud de los pueblos originarios. Hoy promoveremos el reconocimiento de sus aportes sobre el cuidado de la salud y el ambiente. Esto nos permitirá ampliar nuestra visión acerca del cuidado de nuestra salud personal y familiar. Reconoceremos los conocimientos colectivos de los pueblos originarios. Bien, la profesora Mary Fasabi del Comando Matico frente a la COVID-19 nos enseñó cómo realizar una vaporización para contrarrestar los efectos leves provocados por la COVID-19. Ella compartió este conocimiento y ahora es de dominio público porque ha sido difundido a través de una publicación en las redes sociales. Los pueblos originarios han acumulado durante muchos años diversos saberes de sus antepasados. Algunos de esos conocimientos decidieron compartirlos, pero hay otros que solo ellos pueden autorizar para que sean utilizados. Vamos a permitir la entrada de todos nuestros estudiantes. Bienvenidos a las clases de Desarrollo Personal, Ciudadanía y Cívica. Bien, conozcamos sobre la protección del Estado peruano con relación a dichos conocimientos. En el texto, los conocimientos colectivos de los pueblos originarios, bien, que se encuentra en la sección de recursos de mi aprendizaje. Aquí lo tenemos, pero antes de poder dar lectura a los conocimientos colectivos de los pueblos originarios, voy a invitar a observar el presente video muy importante de manera introductoria, debido a que nos va a dar el resumen de todo lo que vamos a tratar. Bien, entonces les pido atención, luego haremos las preguntas respectivas. Ya, atención, vamos a poner la pantalla completa. Y de esa manera vamos a poner el volumen respectivo también para que pueda pasar. Bien, atentos jóvenes. ¿Qué son los conocimientos tradicionales de los pueblos indígenas u originarios? Los conocimientos tradicionales son integrales, pues abarcan todos los elementos naturales, culturales y aspectos de la vida de los pueblos indígenas u originarios, de naturaleza colectiva y dinámica, vinculados a sus valores culturales, espirituales y normas tradicionales, transmitidos de generación en generación, reconocidos por ellos como parte de su historia e identidad. Los conocimientos tradicionales se manifiestan, por ejemplo, en las técnicas para leer el tiempo, recetas culinarias, en las propiedades y usos de plantas, técnicas de cultivo y conservación de semillas, técnicas de caza y desarrollo de aparejos para la pesca, técnicas de construcción con materiales provenientes de la biodiversidad, prácticas y técnicas agrícolas, y formas de gestionar y organizar el bosque y los paisajes, entre otras. ¿Cuál es la importancia de los conocimientos tradicionales de los pueblos indígenas u originarios? La importancia de los conocimientos tradicionales es reconocida por ser parte esencial de la identidad cultural de los pueblos indígenas u originarios. También son imprescindibles por su enorme contribución a la conservación, al uso sostenible de la biodiversidad y a la economía. La valoración de los conocimientos tradicionales forma parte de los derechos de los pueblos originarios. ¿Cuáles son las características de los conocimientos tradicionales? Los conocimientos tradicionales de los pueblos indígenas u originarios forman parte de su visión holística del mundo y están enraizados en sus territorios, formas de organización social y espiritualidad. Infunden por ello un sentimiento de pertenencia y continuidad, creando un vínculo entre presente y pasado, contribuyendo así a la cohesión social.
Asimismo, son eminentemente colectivos y son reconocidos por los mismos pueblos indígenas u originarios como parte de su memoria e identidad. ¿Qué es la salvaguardia de los conocimientos tradicionales? Se define como salvaguardia de los conocimientos tradicionales de los pueblos indígenas u originarios A todas aquellas medidas que se realizan para contribuir a la transmisión de los mismos, de una generación a otra, garantizando su continuidad, vigencia y pertinencia. En ese sentido, la salvaguardia involucra la identificación, Documentación, investigación, preservación, protección, promoción, valorización enseñanza y revitalización de los conocimientos tradicionales. ¿Cómo protegemos los conocimientos tradicionales? Existen mecanismos para proteger los conocimientos tradicionales, y estos son necesarios para salvaguardar todos los elementos que intervienen en la generación, transmisión y preservación de los mismos. Algunos esfuerzos de protección o preservación los podemos encontrar en medidas como Base de datos, publicaciones y otros repositorios. declaratorias de patrimonio cultural inmaterial del Ministerio de Cultura, Registro de conocimientos colectivos a cargo del INDECOPI. investigación a través de programas nacionales, Preservación de las lenguas indígenas. educación intercultural bilingüe, Salud intercultural. tierras y territorios, Uso de las tecnologías de la información. y comunicación. Queridos amigos, llegamos al final de la emisión. Esperamos que este mini programa intercultural Haya brindado información relevante acerca de los conocimientos tradicionales. de los pueblos indígenas u originarios de la región del Cusco. Nos vemos. Bien, jóvenes, hemos visto de manera introductoria este bonito vídeo que de forma resumida está tratando lo que vamos a hacer el día de hoy. Bien, ahora continuemos con los conocimientos colectivos de los pueblos originarios. Vamos a dar lectura. En el 2020, el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual, INDECOPI, dio a conocer que la Dirección de Invenciones y Nuevas Tecnologías, DIN, otorgó 6.585 registros de conocimientos colectivos desarrollados por pueblos indígenas de las regiones de Cusco, Loreto, Junín, San Martín, Madre de Dios, Ayacucho, Pasco, Ucayali y Amazonas. Tenemos un cuadro. Registro de conocimientos colectivos otorgados por el INDECOPI por regiones y pueblos. Región, los pueblos y el número de registro que tiene. ¿Ya? Loreto tiene en los pueblos Cocama, Cocamilla, Bora, Huitoto, Murui, Urarina, Ocaina, Yagua, Ticuna, Shawi. Tienen 3.064 registros. En San Martín, el pueblo Quechua y Aguajún tienen en total 1.535 registros. Pasco, el pueblo Yanesha, tiene 741 registros. En Junín, el pueblo Ashaninka tiene 436 números de registros. Amazonas, el pueblo Aguajún, tiene 340. Madre de Dios, en los pueblos Eja y Jarapu, tienen 224. En Cusco, el pueblo Huachiperi y Machiguenga tienen 189 registros. En Ayacucho, el pueblo Quechua tiene 38 registros. En Ucayali, el Shipibo Conibo y el pueblo Ashaninka tienen 18 registros, haciendo un total de 6.585. Y pueden haber muchos más en el futuro. Según la ley 27811, los conocimientos colectivos pueden pertenecer a uno o varios pueblos indígenas,
son acumulados y transmitidos de generación en generación y están referidos a los usos, características y propiedades de los recursos biológicos, como por ejemplo los usos medicinales de algunas plantas. Si alguna persona quisiera utilizar este conocimiento colectivo, deberá solicitar un consentimiento informado previo, que es la autorización otorgada por los pueblos indígenas para la realización de determinada actividad que implique acceder y utilizar dicho conocimiento. Esta ley se creó con los siguientes objetivos: a. Promover el respeto, la protección, la preservación, la aplicación más amplia y el desarrollo de los conocimientos colectivos de los pueblos indígenas. B. Promover la distribución justa y equitativa de los beneficios derivados de la utilización de estos conocimientos colectivos. Bien, vamos a permitir la entrada de todos nuestros estudiantes. Bienvenidos al área de desarrollo personal, ciudadanía y cívica, y continuemos con la lectura muy importante. C. Promover el uso de estos conocimientos en beneficio de los pueblos indígenas y de la humanidad. D. Garantizar que el uso de los conocimientos colectivos se realice con el consentimiento informado previo de los pueblos indígenas. E. Promover el fortalecimiento y el desarrollo de las capacidades de los pueblos indígenas y de los mecanismos tradicionalmente empleados por ellos para compartir y distribuir beneficios generados colectivamente en el marco del presente régimen. F. Evitar que se concedan patentes a invenciones obtenidas o desarrolladas a partir de conocimientos colectivos de los pueblos indígenas del Perú, sin que se tomen en cuenta estos conocimientos como antecedentes en el examen de novedad y nivel inventivo. En el artículo 13 también se indica que un conocimiento colectivo se encuentra en el dominio público cuando ha sido accesible a personas ajenas a los pueblos indígenas a través de medios de comunicación masiva tales como publicaciones, o cuando se refiere a propiedades, usos o características de los recursos biológicos que sean conocidos masivamente fuera del ámbito de los pueblos y comunidades indígenas. Bien, para poder ver esta partecita de extractos de una noticia publicada por la Dirección de Invenciones y Nuevas Tecnologías DIN del INDECOPI, también voy a invitar a ver el siguiente vídeo, muy importante, para tener el panorama mucho más completo. Entonces, observemos por favor con mucho detenimiento el siguiente vídeo. Vamos a poner la pantalla completa. Y si se detiene, lo voy a repetir para que se pueda observar mucho mejor. ¿Ya? Entonces, atentos jóvenes. Era una fruta milagrosa por todas sus propiedades medicinales. Cuando le preguntaba cómo sabía eso, me decía que la guanábana era una fruta milagrosa por todas sus propiedades medicinales. Cuando le preguntaba cómo sabía eso, me decía que era el conocimiento de las comunidades nativas, que ha pasado de generación en generación. Por eso, cada vez que como esta fruta, recuerdo las palabras de mi abuelo. Y me pregunto, ¿quién protege estos conocimientos colectivos? Por eso, el tema de hoy es conocimientos colectivos. Los conocimientos colectivos o tradicionales son conocimientos que poseen las comunidades nativas o campesinas desde tiempos inmemorables, gracias a los cuales han podido subsistir. Existen varios tipos de conocimientos colectivos.
Los que tienen que ver con la biodiversidad revelan el uso y las propiedades de los recursos biológicos, es decir, de las plantas y los animales que hay en su entorno. Este tipo de conocimiento se debe proteger a través de un registro, porque así se les puede preservar, defender y evitar que alguna persona o empresa los pueda usar y lucrar sin permiso o autorización de las comunidades. En nuestro país, que cuenta con tantas comunidades nativas y campesinas en la costa, sierra y selva, la protección y defensa de los conocimientos colectivos vinculados a la biodiversidad es un tema prioritario, a tal punto que fuimos el primer país de la región en promulgar una ley que los proteja. El registro de los conocimientos colectivos de los recursos biológicos se realiza de manera gratuita en el Indecopi, quien ha otorgado más de 5.500 registros a más de 50 comunidades de nuestro país. Los especialistas del Indecopi visitan las diferentes comunidades para explicar los beneficios del registro. Los miembros de la comunidad informan sobre las plantas y animales que usan para curarse, alimentarse, etc. Con esta información, los especialistas realizan las búsquedas de antecedentes de estos conocimientos. Por ejemplo, si el uso de una planta para tratar una enfermedad es conocido por muchas personas, este conocimiento se incorporará al Registro Nacional Público. Pero si su uso es conocido solo por la comunidad, se agregará al Registro Confidencial. Recuerda, el registro de los conocimientos colectivos protege los conocimientos tradicionales vinculados a la biodiversidad, para que no se pierdan en el tiempo y evitar que alguien pueda usarlos y beneficiarse de ellos sin la autorización de la comunidad. Para más información, visita nuestra web www.yalosabes.p. Todo lo que necesitas saber sobre los conocimientos colectivos de las comunidades nativas y campesinas vinculados a los recursos biológicos, ahora ya lo sabes. Nos vemos la próxima semana. Bien, jóvenes, hemos visto otro vídeo necesario para poder entrar de lleno a este texto también, extractos de una noticia publicada por la Dirección de Invenciones y Nuevas Tecnologías DIN del Indecopi. El Indecopi otorgó 96 registros de conocimientos colectivos sobre el uso de la biodiversidad a la comunidad nativa Altomayo del pueblo indígena Aguajún. 96 conocimientos colectivos fueron registrados para su protección y así contribuir con su preservación. Son conocimientos de diversos tipos: medicinales, como cicatrizantes, analgésicos, contra infecciones, para la fertilidad, digestivos, entre otros; cosméticos, como tratamientos contra el acné, caída de cabello, tratamiento del cabello, entre otros; alimenticios, como energizantes; mágico-religiosos, para aliviar el susto en los niños, tener visiones que permitan identificar las enfermedades o cualquier otro tema que le interese a una persona, etc. Después del registro y con el acompañamiento de la ONG, Organización no Gubernamental, ¿no?, Conservación Internacional, y el Centro Taquihuasi, la comunidad identificará aquellos conocimientos que tengan potencial comercial en el mercado a fin de desarrollar productos y comercializarlos. Así, a partir de una actividad de rescate, preservación y revaloración de los conocimientos colectivos, se pondrá en valor en beneficio de la comunidad. Estos registros buscan promover el respeto por la propiedad intelectual y alentar emprendimientos, actividades inventivas y de derecho de autor de los pueblos originarios, pero sobre todo proteger el conocimiento de los pueblos indígenas acumulado a lo largo de los años. Bien, aquí tenemos las referencias bibliográficas, ya, sobre la Dirección de Invenciones de Nuevas Tecnologías, el 2020, ¿no? Todos ellos en el 2020, y el Congreso de la República 2002, 8 de agosto, con la ley 27811, ley que establece el régimen de protección de los conocimientos colectivos
de los pueblos indígenas vinculados a los recursos biológicos. Esta referencia bibliográfica es importante para que podamos conocer mucho más a todos, y aquí tienen la página o el link respectivo para que puedan también ver la página. Bien, entonces preguntamos, jóvenes, preguntamos. ¿Sabemos de algún conocimiento colectivo de nuestra comunidad que se haya registrado en Indecopi? Esa es la pregunta, ¿no? Preguntemos a nuestros padres, familiares, en fin, autoridades, pero acá nosotros sabemos sobre algún conocimiento de nuestra comunidad, o sea, un conocimiento colectivo, ¿no?, que haya sido registrado por la Indecopi. Esa es la pregunta para ustedes. ¿Qué dicen, jóvenes? ¿Qué nos dice Jocelyn, Aurorita? ¿Ya? Si tienen conocimiento o no tienen conocimiento, ¿no? Shirley, Marcos, Jimena. A ver, esa es la pregunta para todos ustedes, Yorli, y todos los que están participando. A ver, empecemos, Jocelyn, a ver si sabes de algún conocimiento de nuestra comunidad que ha sido registrado por Indecopi. ¿Sabes de alguno de ellos? Miren que en Pasco sí hubo, ¿no es cierto? ¿Y sabes de algún conocimiento que sí, que ha sido registrado en Indecopi? A ver, ¿qué nos dice Jocelyn? Ah, ya, muy bien, Jocelyn, no tienes conocimiento de ninguno. Bueno, claro, ¿no? Hay que indagar. De todas maneras, no todo esto pues es como una propaganda y todo, ¿no? Que llegue al conocimiento de todos, no es de dominio público, mejor dicho, pero es bueno siempre estar atentos a estas noticias, ¿ya? Y Yorli, a ver, Yorli, ¿qué nos dices? ¿Tienes conocimiento de que Indecopi hizo la patente de algún conocimiento colectivo acá en nuestra comunidad? ¿Qué dices, Yorli? ¿Ve? Esa es la primera pregunta, ¿ya? Entonces, dice, preguntemos a nuestros familiares, ¿ya? Hay que preguntar si hay algún conocimiento colectivo que Indecopi lo haya registrado. Entonces, aquí vas a responder, estoy dejando las líneas, ¿no es cierto?, aquí en blanco, y hay que responder, ¿ya? ¿Qué conocimiento ha sido registrado? Bien, pero preguntemos, no nos quedamos con la duda, hay que preguntar a familiares, autoridades, alguien debe saber, o si no, también busquemos, ¿no?, en la bibliografía, ¿ya? Otro, ¿por qué es importante que el Estado proteja los conocimientos colectivos de los pueblos originarios? ¿Por qué es importante, jóvenes, que el Estado proteja estos conocimientos originarios, de los pueblos originarios? ¿Por qué es importante? En las lecturas hemos dado a conocer, ¿no es cierto?, la importancia. Les pido que vuelvan a leer el resumen que voy a enviarles, ¿ya? Pero, a ver, a grandes rasgos, para contestar esta pregunta, ¿por qué creen que es importante, ¿no es cierto?, que el Estado proteja estos conocimientos de los pueblos originarios? A ver, alguien participe. Saben perfectamente que la participación es muy importante para poder diferenciar la nota respectiva. Hay que ganarse los puntos respectivos. A ver, ¿alguien desea participar? ¿Sabe por qué es importante esto? A ver qué nos dice Julia, Yorli, Jimena, Marcos, Shirley, Aurorita, Jocelyn. A ver, ¿qué nos dicen? ¿Por qué crees que es importante que el Estado, ¿no?, protege estos conocimientos ancestrales? ¿Tienen alguna idea? Miren que hemos hablado, ¿no?, de que el Estado, bueno, aquí tenemos una ley, ¿no?, el régimen de protección de los conocimientos colectivos, y miren que los pueblos tienen pues conocimientos medicinales, cosméticos, alimenticios, mágicos, religiosos. Es más, aquí faltan incluso su forma de organización que ellos tienen para vivir en forma armoniosa con la naturaleza, ¿no es cierto? Esa manera de vivir se debe copiar pues a nivel mundial, porque si no
no hacemos eso, no hacemos como ellos, ¿no?, tratan a la naturaleza. Si no hacemos eso, es posible que nos quedemos sin planeta Tierra, ¿no? Porque actualmente esta civilización, esta cultura occidental, como dicen, ¿no?, está pues prácticamente acabando todos los recursos, contaminando río, agua, tierra, aire, todo. Al final, ¿qué nos va a quedar? Nada. Pero si nosotros aprendiésemos a vivir como ellos, ¿no?, estamos seguros que podremos mantener nuestro planeta, ¿ve? Entonces aquí también se debe patentar todo eso, ¿ve? Entonces hay muchas cosas de aprender, ¿ve? Esta es la ley 27811 y se tiene que proteger porque estos conocimientos a veces son extraídos, en otras palabras, robados, lo llevan a otros países y en otros países lucran con este conocimiento, ¿no? Se lucran con este conocimiento y cuando uno quiere patentar, ¿no es cierto?, ya no te permiten, incluso a pesar que ellos son los actuales, se puede decir, los creadores, ¿no? Pero ya otro se adelantó y ya no te permiten, ¿no? Entonces, todo eso hace que sea importante que el Estado proteja los conocimientos ancestrales, ¿ya? Porque estos son conocimientos en verdad de miles de años atrás, ¿no?, que siempre se ha venido manejando y su efectividad pues es evidente, ¿no? Totalmente evidente, y de esa manera se han curado, han tenido siempre buena salud, ¿no? De manera natural. ¿Ya? Entonces es importante, demasiado importante que el Estado proteja. Y para poder hacer mejor la tarea, podemos entrar incluso a este link y ahí ustedes podrán ver dentro de sus antecedentes y todo rapidito sale la tarea, ¿ya? De esa manera. Bien. Y la tercera pregunta dice, ¿qué podríamos hacer para promover la protección de los conocimientos colectivos de los pueblos originarios? ¿Qué podríamos hacer, jóvenes, para promover la protección de estos conocimientos colectivos de los pueblos originarios? ¿Ya? Uno, tenemos que entender, ¿no es cierto?, cuáles son esos conocimientos, o sea, conocer la mayoría, ¿no? Y si sabemos y tenemos en cuenta de que hay un conocimiento que todavía falta patentar, pues promovamos que se patente este conocimiento, porque en verdad esto va a beneficiar a toda la colectividad si hacemos eso, ¿no? Entonces, promover a que se patenten los nuevos conocimientos, ¿ya? Esos conocimientos que aún faltan por patentar, ¿no? Decirles a las personas, mire, este conocimiento creo no está patentado, ¿no es cierto? Y ustedes saben, ustedes dominan este recurso, ¿no? Saben para qué sirve, saben su forma de utilización y su efectividad totalmente comprobada por miles de años. Entonces, como falta patentar esto, deben patentarlo, ¿no es cierto?, para que sea, ¿no?, de beneficio de la comunidad, ¿ya? Y si hay un beneficio, evidentemente ese beneficio va a caer para todos ellos, ¿no? ¿Ya? Cuando alguien lucra sobre eso, entonces siempre va a tener que comprar o pagar, ¿no es cierto?, la patente, y ese beneficio es para todo el pueblo originario. ¿Ya? Entonces, de esa manera, ¿no?, estas preguntitas, miren, estas preguntas se puede contestar, pero siempre busquen más información. Para eso están las referencias bibliográficas que se les está dejando, ¿ya? Y aquí no usen estas dos líneas, pueden usar más líneas. Bien, jóvenes, entonces tomen nota de eso y continuemos con la clase, ¿ya? Si alguien desea participar, ¿no?, alguien tiene algún conocimiento colectivo que se le haya ocurrido, o no hay nadie, a ver, no, me dijeron hace un momento que no sabían de algún conocimiento probable que se pueda patentar, ¿no es cierto? Entonces, todos esos conocimientos de las plantas medicinales, ya muchos, los pueblos originarios conocen. ¿Y qué es lo que falta? Hay que ordenar esos conocimientos, hay que sistematizar, ¿no es cierto?
Y una vez que esté ordenado, sistematizado, y nuevamente volvemos a comprobarlo mediante las investigaciones o los diseños experimentales que hacemos, ¿no? En la población por muestreo y todo eso. Entonces todo ese estudio va pues para Indecopi, de tal manera que Indecopi pueda patentar un conocimiento. De igual manera, jóvenes, si a ustedes se les ocurre una idea novedosa, nueva, y lo llevan ese conocimiento nuevo a patentarlo, ¿no es cierto? ¿No? Hacen el estudio respectivo, o sea, hacen una investigación científica sobre ese punto y lo pueden patentar, entonces ese conocimiento es tu propiedad, es tuyo, ¿me entiendes? Entonces, como es tuyo, si alguien quiere usar la patente, te tiene que pagar, ¿sí? De esa manera sería muy bueno, por eso, que ustedes puedan leer esta partecita de las referencias bibliográficas de esta ley, ¿eh? Cómo te protege la ley, como también el mismo Indecopi, ¿no? Para qué está creado, ¿no? ¿No es cierto? ¿Qué es el DIN? En fin, uno conociendo todo eso, tranquilamente se puede orientar y saber que tu invento también vale, ¿sí? Tu invento también puede valer y puede servir para una patente y de esa manera puedas también obtener recursos gracias a tu estudio, a tu esfuerzo y a tu inventiva. Bien, continuemos, jóvenes. Tomemos en cuenta que, dicen, para la cosmovisión indígena, Madre Tierra, se considera el ambiente como toda la vida. Incluye bosques, praderas, la vida marina, el hábitat, los peces y la biodiversidad, teniendo cada una de ellas un significado simbólico que define la relación de estos pueblos con la tierra, el territorio, el agua y demás recursos. Se obligan a conservar el ambiente para la supervivencia de las generaciones del presente y el futuro y asumen un rol de guardianes con derechos y responsabilidades. ¿Ya? Entonces, argumentamos sobre la importancia de reconocer el aporte de los pueblos originarios. ¿Ya? Entonces, vamos a argumentar. Al contestar estas preguntas, ya estamos argumentando, ¿no? La importancia de reconocer el aporte de los pueblos originarios. Entonces, los pueblos originarios sufren situaciones adversas como la discriminación, la comercialización de sus conocimientos ancestrales, sin recibir beneficios económicos o la vulneración de los derechos a la salud y a la participación. ¿Ve? Esto es cierto. Hace unos años atrás me acuerdo que vinieron chinos, se llevaron la mashua, ¿no es cierto? La mashua que tiene unas propiedades milagrosas, especialmente la mashua negra, y alcanzó buen precio, ¿no? Todo el mundo se puso a sembrar mashua, ahora sí la mashua. Y al año siguiente, ya los chinos pues tenían la mashua, lo sembraron en su tierra, ¿no? En su pueblo, y ellos empezaron a producir pues sus medicinas y todo, como si eso les perteneciera a ellos, como si alguna vez eso ha crecido en China, y nunca ha crecido eso en China, ¿no es cierto? Pero de esa manera nos robaron esos conocimientos. Y aquí la población, ¿no? Pensando que nuevamente van a venir a comprar, produjeron mashua y se quedaron con su mashua, ¿no? Ya el precio bajó y todo eso, entonces se quedaron con los crespos hechos. Por eso no permitamos el robo de nuestros recursos, ¿ya? De nuestros conocimientos ancestrales, y aquí hagamos la industria, ¿no? En el Perú, ¿ya? Aquí hagamos la industria y de aquí salga pues la medicina, el remedio, y aquí patentemos todo. Bien, entonces, sin embargo, por eso dice, sin embargo, ellos contribuyen a que nos demos cuenta de la diversidad de nuestro país y de la importancia de valorar sus costumbres, pues favorecen el cuidado de la salud y el ambiente. ¿Ve? Esta palabrita importante, ellos favorecen el cuidado de la salud y el ambiente. Entonces todos esos conocimientos son importantes para que enseñen a vivir a todo el mundo, a todas las personas en el mundo, cómo se vive,
¿no? En armonía con la naturaleza, ¿sí? Sin contaminarla. ¿Ve? A continuación vamos a leer otro texto, riesgos y contribuciones de los pueblos originarios en el cuidado de la salud y el ambiente. ¿Ya? Entonces vamos a ver este texto, riesgos y contribuciones de los pueblos originarios en el cuidado de la salud y el ambiente. En el artículo publicado por la Organización de las Naciones Unidas, se hace notar que la pandemia del coronavirus COVID-19 constituye una grave amenaza para la salud de los pueblos indígenas de todo el mundo. Los pueblos indígenas ya experimentan un acceso deficiente a la atención sanitaria, tasa significativamente más alta de enfermedades transmisibles y no transmisibles, falta de acceso a servicios esenciales, saneamiento y otras medidas preventivas clave como agua limpia, jabón, desinfectante, etc. Asimismo, la mayoría de las instalaciones médicas locales cercanas, si es que las hay, suelen estar mal equipadas y carecen de personal. Incluso cuando los pueblos indígenas pueden acceder a los servicios de salud, suelen enfrentarse al estigma y la discriminación. Un factor clave es asegurar que en esas instalaciones se presten servicios en lenguas indígenas y según proceda en función de la situación específica de los pueblos. ¿Ve? Eso es importante y eso es necesario, jóvenes. ¿Ya? Derecho a la salud de los pueblos originarios, entonces. Vamos a ver el derecho a la salud de los pueblos originarios. La Constitución Política del Perú reconoce además los derechos de las personas a la protección de su salud, artículo 7, y a su identidad étnica y cultural, artículo 2, inciso 19. Asimismo, establece la obligación del Estado de respetar la identidad cultural de las comunidades campesinas y nativas, artículo 89. Por otro lado, el artículo 25 del convenio número 169 de la Organización Internacional del Trabajo, OIT. Establece que el Estado tiene la obligación de poner a disposición de los pueblos indígenas servicios de salud adecuados, considerando sus condiciones económicas, geográficas, sociales y culturales, y sus métodos de prevención, prácticas curativas y medicamentos tradicionales. La Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas de las Naciones Unidas señala que tienen derecho a participar activamente en la elaboración y determinación de los programas de salud, vivienda y demás programas económicos y sociales que les conciernen, artículo 23. El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la Organización de las Naciones Unidas, en su observación general número 1414, establece que el Estado debe garantizar que el derecho a la salud de los pueblos indígenas sea disponible, previendo un número suficiente de establecimientos, insumos, equipamientos y profesiones o profesionales de la salud. Accesible para todos los pueblos indígenas en términos geográficos, considerando su condición de lejanía y dispersión poblacional. Económico, para que todas y todos estén afiliados a un seguro. De igualdad, para que no sean discriminados por pertenecer a una determinada etnia. Aceptable, en la medida que respete la cultura de cada pueblo indígena a través de programas con pertinencia cultural. Calidad, observando que los establecimientos y equipos se encuentren en óptimas condiciones y con personal formado y capacitado para dar un servicio integral con enfoque intercultural. A pesar de que algunos derechos de los pueblos originarios se han visto afectados por la pandemia, no podemos negar que su legado y aporte a la salud y al ambiente permanece más fuerte que nunca. El artículo de la ONU antes mencionado resume las 6 formas en que los pueblos indígenas ayudan al mundo a lograr el hambre cero,
puesto que dan respuestas a la inseguridad alimentaria y a los desafíos del cambio climático. Muy importante. 1. Las prácticas agrícolas con resilientes al cambio climático. A lo largo de los siglos, los pueblos indígenas han desarrollado técnicas agrícolas que se adaptan a entornos extremos, como las grandes alturas de los Andes. ¿Ya? Los pueblos indígenas han construido sistemas que son apropiados para los cada vez más intensos fenómenos meteorológicos y cambios de temperatura que conlleva el cambio climático. Un ejemplo de esto podría poner, ¿no es cierto?, es esto de la siembra y cosecha de agua. ¿Ya? Imagínense esta tecnología que prácticamente va a revolucionar en el futuro, ¿no?, en pleno cambio climático. Bien, 2. Conservan y restauran los bosques y los recursos naturales, ¿ya? Mediante la protección de los recursos naturales como bosques y ríos. Muchas comunidades indígenas ayudan a mitigar los efectos del cambio climático. ¿Ve? Entonces ellos cuidan, ¿no?, y ellos plantan los bosques de tal manera que esto no se acabe. 3. Los alimentos autóctonos amplían y diversifican las dietas. ¿Ya? Actualmente el mundo depende en gran medida de un pequeño conjunto de cultivos básicos, ¿ya? Como el trigo, el arroz, las papas, el maíz, ¿ya?, representan el 50% de las calorías que consumimos diariamente. Los cultivos nativos con alto contenido de nutrientes, como la quinoa, la oca, la moringa, ¿ya?, los sistemas alimentarios de los pueblos indígenas pueden ayudar al resto de la humanidad a ampliar su limitada base alimentaria. ¿Ve? Hace un tiempo, ¿no?, como ejemplo aquí, hemos visto la comida peruana, ¿no? Es muy rica, ¿no? Y pues a nivel mundial se reconoce todo eso. Y eso solamente es comida que es pues de la costa y sierra. Ahora, si le sumas esto, la comida de la selva, imagínate el revuelo mundial de estos nuevos sabores que podríamos tener, ¿no? Prácticamente somos en comida peruana lo más, ¿no?, del mundo. Y con nutrientes, ¿no?, y con productos novedosos, ¿no?, que podemos llevar. Bien, el punto número 4. Los alimentos autóctonos son resistentes al cambio climático. Ahí está, miren, los pueblos indígenas a menudo cultivan especies nativas que se adecuan mejor a los contextos locales y son más resistentes a las sequías, a la altitud, a las inundaciones o a otras condiciones extremas. ¿Ve? Entonces se tiene productos que pueden resistir mucho mejor, ¿no?, a todos estos problemas de la naturaleza. 5. Los territorios indígenas poseen el 80% de la biodiversidad del mundo. ¿Ves? Imagínense, ¿no? Los territorios indígenas poseen la mayoría, el 80% de toda la biodiversidad del mundo. La conservación de la biodiversidad es esencial para la seguridad alimentaria y la nutrición. Al vivir una vida natural, sostenible, los pueblos indígenas preservan estos ambientes, lo que ayuda a mantener la biodiversidad de las plantas y los animales en la naturaleza. ¿Ya? Actualmente, ¿no?, algunos productos, ¿no?, se están haciendo pues investigaciones científicas, ¿no?, genéticas, y muchas veces se está pues llevando al límite estos productos y al final no son resistentes a nada, ¿no es cierto? Y ahí está pues el peligro. En cambio, los territorios indígenas poseen la semilla verdadera y esto pues es resistente incluso a muchas plagas, y ahí está pues prácticamente la cura, ¿no?, en el futuro de nuestra humanidad, ¿ya? 6. Los estilos de vida de los pueblos indígenas se adaptan a los espacios que habitan y son respetuosos con los recursos naturales. Esto es importante, ¿no? Los pueblos indígenas han adoptado sus formas de vida para respetar su ambiente en las montañas,
Los sistemas creados por los pueblos indígenas conservan el suelo, reducen la erosión, conservan el agua y logran reducir el riesgo de desastres. En los pastizales, las comunidades de pastores indígenas gestionan el pastoreo de ganado y el cultivo de forma sostenible para que las praderas preserven su biodiversidad. En la Amazonía, los ecosistemas mejoran cuando los indígenas los habitan. Imagínate, ¿no? Eso, ¿no? Ocurre en la Amazonía, ¿no? Que los ecosistemas mejoran cuando los indígenas lo habitan. ¿Dónde se ha visto eso, no? En la naturaleza, en la actual civilización, ¿no? En las ciudades, los ecosistemas más bien son destruidos, pero en cambio en la Amazonía los ecosistemas mejoran cuando los indígenas los habitan. Por eso tenemos mucho que aprender de nuestros pueblos originarios y eso va a ser la solución para todo el cambio climático inclusive, ya nuestra forma de cómo vivir. La FAO considera a los pueblos indígenas socios valiosísimos en la lucha por la erradicación del hambre y en la búsqueda de soluciones al cambio climático. Nunca vamos a lograr soluciones a largo plazo para el cambio climático, ni lograremos la seguridad alimentaria y una mejor nutrición sin su ayuda. ¿Ya? Tampoco lo lograremos si no garantizamos sus derechos como pueblos. Tenemos que garantizar el derecho a ellos. A la igualdad, así como todos nosotros, ellos también tienen derecho por ser, ¿no?, peruanos. Bien, después de leer, vamos a responder las siguientes preguntas, jóvenes. Estas preguntas que vas a responder de la lectura, ¿ya? De la lectura es importante. Por ejemplo, ¿cómo se ve afectado el derecho a la salud de los pueblos originarios? A ver, ¿alguien desea participar? ¿Cómo se ve afectado el derecho a la salud de los pueblos originarios? ¿Ya? Si tienen una idea, ahora sí que hemos dado lectura, ¿tienen alguna idea, una noción, ya, de cómo, ¿no?, de cómo se ve afectado el derecho a la salud de los pueblos originarios? Eso hay que responder. Miren que solamente la tarea es responder las preguntas de todo lo que hemos leído, hemos visto, y ustedes podrían poner tranquilamente aquí, ¿ya?, que los pueblos originarios a veces no tienen acceso a los servicios básicos. El Estado no ha invertido en ellos. Y si hubiese alguna posta está mal equipada, ¿no? Eso hemos visto anteriormente en la lectura. Y es más, ni siquiera se les atiende en su lengua nativa, ¿no? ¿Ya? Entonces, todas esas cositas lo podemos poner aquí, ¿ya? En la siguiente pregunta, ¿cómo debe proteger el Estado los derechos de los pueblos originarios? ¿Cómo debe proteger? Evidentemente, con mayor inversión, ¿no? Ante ellos, ¿no?, ante los pueblos originarios, para que tengan acceso a la salud, ¿no?, acceso a los servicios básicos, ¿ya? Y todo lo necesario para que puedan desarrollarse como una sociedad, ¿no?, adelantada, igualitaria como lo nuestro, y también puedan seguir desarrollando sus conocimientos, ¿ya? Sus conocimientos ancestrales que ellos tienen, también sigan desarrollándose con derechos a educación y todo, y de esa manera también puedan sacar nuevos productos que pueden beneficiar a todo el Perú. Imagínate, ¿no? Son productos que ellos conocen y que pueden beneficiar a toda una nación. Pero esto se hace lento cuando también se les margina pues a ellos, y no se debe marginar. Si fuésemos más igualitarios, estoy seguro que ya hubiese salido pues otro boom de otro recurso natural importante, ¿no es cierto?, como anteriormente, ¿ya? En nuestra comunidad, ¿de qué manera el Estado protege a los pueblos originarios en nuestra comunidad? ¿Ve? Eso hay que averiguar. ¿Protege o no protege? Hay que saber eso, ¿ya? Si protege de alguna manera, por lo menos aquí podemos poner, están las leyes, ¿no? ¿Qué ley de protección es la que ayuda y de esa manera protege? ¿Ya? Entonces nosotros hay que informarnos, todo está aquí, todo está en lo que estamos emitiendo en el presente resumen, y también pues en la referencia bibliográfica que lo van a encontrar, ¿ya? Y van a dar lectura nuevamente pues
¿no? Al presente resumen. ¿Ya? Según nuestra opinión, ¿ya? Aquí preguntamos tu opinión. ¿Cómo los pueblos originarios contribuyen a la salud y al ambiente? ¿Por qué? ¿Ya? Aquí te voy a agradecer de que opines todo, bastante, ¿no? Una hoja, dos hojas, lo que puedas, ¿ya? Opina según tú cómo los pueblos originarios contribuyen a la salud y al ambiente. ¿Cómo? Según tu opinión, ¿no? ¿Y por qué? ¿Ya? Y la siguiente pregunta dice, ¿cómo podemos contribuir a reconocer el legado de los pueblos originarios? Estas preguntas son importantes, ¿ya? ¿Cómo podemos contribuir? ¿Ya? Entonces, ahora que tenemos más claridad de la problemática de la salud de los pueblos originarios, algunos de sus derechos que deben ser protegidos por el Estado y su aporte a la salud y al ambiente, iniciaremos un diálogo informado y antes de iniciar el diálogo definimos nuestra postura sobre la afectación de los derechos de los pueblos originarios y el rol del Estado en la protección de los mismos. Escribimos dos argumentos que utilizaremos para el diálogo. Podemos guiarnos de las respuestas anteriores, ¿no es cierto? El Estado protege, por ejemplo, un primer argumento, los derechos de los pueblos originarios. Eso puede ser, ¿no? El Estado protege la salud de los pueblos originarios, ¿no? Dos argumentos que podemos conversar, jóvenes, ¿ya? Y ustedes pueden poner los argumentos también que son necesarios, ¿ya? Y que tienen que ver con el tema que hemos tratado el día de hoy, jóvenes, ¿ya? De esa manera, ¿no? Ustedes pueden mejorar, ¿ya? Estas preguntas, todas estas preguntas, en realidad, al ser contestadas y al ser enviadas, lo que vas a hacer es hacer la tarea automáticamente. ¿Por qué? Porque nuestra tarea nos dice, bien, a ver, vamos a ver la tarea, miren, acá la tarea. Ya, a ver, está más arriba, ¿ve? Proponemos recomendaciones para conservar la biodiversidad y aprovecharla en la protección de nuestra salud, ¿ya? Esto ayuda al producto final, que la siguiente semana ya lo vas a entregar, a tu exposición argumentativa en la implementación de un proyecto participativo que promueva la erradicación de la discriminación de nuestra comunidad. Estamos aprendiendo que muchas veces los pueblos originarios no están siendo atendidos, ¿ya? En la salud, en servicios básicos, ¿no es cierto? Incluso ni siquiera se les habla en su idioma. Entonces, ¿cómo? Pues no es justo. ¿Ya? Entonces, todo eso vas a poder exponer, vas a poder argumentar, ¿ya? Y con solo tener estas respuestas, esas respuestas, hazlo propias, ¿no? De ese argumento que vas a tener y además tienes la referencia bibliográfica con la finalidad de que digas y mantengas una posición firme. Bien, jóvenes, entonces avancemos con lo siguiente, ya que estamos poco a poco cerrando el tema, ¿no es cierto? Y no es cierto, aquí tenemos a continuación, deliberamos con nuestros familiares, compañeras o compañeros, a partir de los argumentos elaborados. Para ello debemos plantear el tema y hacer preguntas, escuchar opiniones, dar a conocer nuestros argumentos y hacer anotaciones sobre las diversas posturas. Antes de terminar, buscaremos llegar a un consenso en beneficio del bien común, reconociendo que todas las ideas son importantes, que si las tomamos en cuenta podemos llegar a consensos que enriquezcan nuestras posturas. Al finalizar este diálogo escribiremos una o dos conclusiones a partir de lo conversado, ¿ya? Entonces, promovemos el reconocimiento de los pueblos originarios. Reflexionemos. ¿Cómo podemos agradecer a los pueblos originarios por cuidar nuestra salud y la naturaleza a través de sus conocimientos ancestrales? ¿Ya? A lo largo de la actividad hemos reconocido la importancia de valorar el legado de nuestros pueblos originarios, puesto que aportan a la identidad y al cuidado de la salud de la nación y a la protección del ambiente. Expresemos un reconocimiento a los aportes de los pueblos originarios y sensibilicemos a la población para que conozcan su legado. Primero, escribiremos un texto sobre todos los aportes a la salud y al ambiente
de los pueblos originarios que hemos ido descubriendo y luego, dependiendo del lugar donde vivamos, podemos realizar alguna de las siguientes acciones. Informar a nuestra comunidad sobre el registro de los conocimientos colectivos en el Indecopi. ¿Ya? Informar a nuestra comunidad. Sensibilizar a nuestra comunidad sobre la importancia de reconocer el aporte de los pueblos originarios sobre el cuidado de la salud y el ambiente. Y finalmente, una vez que ya hemos cumplido, ¿no?, con todas las preguntas, te vas a dar cuenta inmediatamente de que vas a poder evaluar tus avances, ¿ya? Es momento de autoevaluarnos a partir de nuestros avances. Y aquí tenemos la competencia: convive y participa democráticamente en la búsqueda del bien común. Reconocí los aportes de los pueblos originarios a la salud de la población. Entonces podrás marcar en uno de estos recuadros. Valoré el aporte de los pueblos originarios para el cuidado de la salud. De igual manera. Expliqué la importancia de que el Estado proteja los conocimientos colectivos de los pueblos originarios. De igual manera me puedo evaluar. Y argumenté mi postura sobre la protección de los derechos de los pueblos originarios. De igual manera. Y promoví la parte final, ¿no es cierto?, el reconocimiento de los aportes de los pueblos originarios a la salud y al ambiente, y te puedes evaluar. Bien, de esta manera, jóvenes estudiantes, estamos cerrando la presente actividad, y si hubiese alguna consulta, alguna duda al respecto de los pueblos originarios o respecto a la tarea, mire que está fácil, solamente responder las preguntas y realizar lo recomendado, ¿no? De esa manera ya vas teniendo incluso avanzado el producto que vas a entregar en esta siguiente semana, que se cumplirá la tercera semana de la experiencia de aprendizaje número 6. Bien. Jóvenes, entonces vamos a pasar a la segunda fase. Agradezco por su atención al presente y pasamos a la segunda fase de nuestras clases.